Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues vamos a empezar fuerte. Baby Metal. Toma ya. Y toma ya. Nakami. Ahí. Toma. Así que nada, lo que sí es, tenemos a Fernando Pellitero que patrocina esta canción. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Fernando. Y la canción se llama Ijime Dame Zetai. Es un directo en el Sony Sphere 2014 en UK, así que concierto internacional. Ándame. Eh, y dice, nada, quiere darnos aquí un poquito de contexto. En 2014, por aquellos tiempos, pues ya había hecho grandes conciertos Baby Metal en Japón, incluido el Budokan, aparte de un par de pequeños shows en otros países asiáticos. Pero nunca habían salido al extranjero. Dejó la pausa dramática. Dice, el famoso festival británico de heavy metal, Sony Sphere, las incluyó en el programa, en principio, para una pista secundaria donde las verían unas 2000 personas. Pero ¿qué pasa? Que un par de meses antes llega el éxito de Give Me Chocolate y claro, eso reventó Internet. YouTube pues petó. Y claro, se volvieron infinitamente conocidas. ¿Qué pasa? Que claro, ya no podían dejarlas actuar ante 2000 personas. Y las plantaron, ahí queda la cosa, ante 55.000 metaleros que se quedaron ojipláticos, flipados, alucinados con estas tres niñas Niñas, por niñas. aquel entonces, que claro, dieron toda una lección a los metaleros de la vieja escuela y dijeron, ojo aquí que en Japón hacen cositas interesantes. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros y vamos allá con Baby Metal. Impresionante, qué entrada, magnífico.
Es que claro, la combinación Baby Metal con la Kami Con la Band, Cami Van. por cierto, qué pena me da cada vez que veo a Kokami, de verdad. Ay, Dios mío, pero bueno, Dios lo tenga en su gloria en el metal. Lo Eh, tendrá ahí tocando eso es. con las grandes figuras. Correcto, correcto. Es alucinante. Bueno, me ha encantado esa carrera que se han dado al inicio. Mm, Me impacta mucho la capacidad dramática de interpretación que tiene su metal. Ella empieza a cantar y pone unas miradas que Sí. ya está absolutamente metida en el papel y y se centra en la historia que está contando, en lo que quiere transmitir, afinación perfecta. Yo no recuerdo haberla escuchado hacer ninguna nota desafinada hasta el momento. Yo, además, me está sorprendiendo porque para ser un festival, si se escuchaba así, es de quitarse el sombrero, porque telita, ¿eh? Correcto, correcto. Viendo los problemas que han tenido los bytes y más gente por ahí, sí, bueno, claro, es que es lo que has estado comentando antes, que pegaron el pelotazo y ya la pusieron ante 50.000 personas, que por cierto, el torbellino ese Sí, iban muy, muy de haber empinado el codo. iban perjudicados, sí, los que intentaban hacer la voltereta. Veo ahí unas nubes amenazantes, ya se ve que hay bastante viento, Sí, que esto también descentra. Y los músicos, bueno, hemos visto unas y escuchado unas guitarras gemelas. Bueno, como siempre, el bajo y la batería son también espectaculares. son Y brutales. son unos músicos, mm, Además que esta es la del este. La del claro, oeste debe ser que no estaba montada todavía. claro, es que yo creo que ten en cuenta de que si era la primera incursión internacional, seguramente plantearían eso a posteriori, ¿no? De Sí, tener sí, ya, imagino. dos bandas. Aparte, yo entiendo que la Cami Band, estos músicos tendrían también compromisos con otros sitios y tal. Estos son músicos que estarán muy solicitados por la Está calidad que claro. tienen, claro, lógicamente. Fíjate que aquí no tienen los pedestales que se suelen usar en Japón, pero han utilizado aquí los amplificadores, los Sí, monitores, sí. y lo usan de pedestales, me encanta. Yo creo que serían las primeras que usarían de esa manera los monitores. Bueno, pues por lo menos para una coreografía, es decir, es Sí, el típico sí, sí. cantante que pone un pie y se sube, pero no, no empieza a pegar saltos. Claro, claro. Bueno, le damos un poquito para atrás y nada, continuamos. Un detalle técnico, estamos en 2014. En 2014 no se estilaban que los grupos llevaran in-ears. Todos lo Sí, llevan, sí, sí, me he fijado. todos lo Me he llevan. fijado en su que cuando le hacen Correcto, un correcto. primer plano de la cara, sí, sí. Entonces, tampoco era habitual que el batería o quien fuera tuvieran la tablet
¿vale? Sí, Digamos, el monitor, ¿eh? con partituras y tal. Es decir, vemos que siempre hemos visto que Baby Metal, en cuanto al espectáculo y la producción musical, son el top. Y se ve aquí de que los productores, o los que llevan a Baby Metal, han dicho, aquí vamos Sí. a cuidar el sonido hasta el último detalle. El señor Kobayashi está en todo el tío. Claro. Y si te has percatado, ha habido un momento en que ha habido una breve pausa y la gente estaba... "Ah". Es Sí, sí. decir, en ese momento yo creo que mucha gente empezaba a flipar en colorines con lo que tenían delante diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo creo que más de uno tiene la misma cara que teníamos nosotros cuando Claro. lo vimos la primera De vez. hecho, me he fijado en algunos del público y estaban como así. Como diciendo, pero ¿estas niñas qué hacen? Claro, y sorprenden, y sorprenden. ¿Por qué? Porque aquí son adolescentes. Sí, sí. Entonces, Ahí tendrían Siui. Uy, Siu. Sui. su, su, Tenía 15 o 16. por ahí, más o menos, ¿eh? Es decir, perdonadme em, toda la tropa de The One. A ver, Que se nos baila las fechas y las las fechas, edades. efectivamente. Tened en cuenta que nosotros aquí vamos a pecho descubierto en cuanto a información muchas veces y preferimos cometer fallos que perder frescura a la hora de decir las cosas, ¿vale? Es decir, nunca nos veréis haciendo una reacción guionizada, no es nuestro estilo, nosotros es natural. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. No pasa nada Luego, después. luego nos lo decís en comentarios y nos Claro, echamos una risa, ¿eh? lo que yo digo siempre, a veces se acierta y a veces se aprende. Y si toca aprender, se aprende. Bueno, vamos a darle un poquito para atrás, porque esto es una locura. Esto es una locura. Venga, por aquí. 痛み感じて。 ¿Te has fijado en la ovación? Sí. Esto es reconocimiento internacional. Yo es que sigo alucinando la coreografía que ni se miran y van sincronizadas al milímetro, Claro, la gente no se, al segundo. claro, no se puede hacer una idea del trabajo que lleva eso detrás. Tú fíjate cómo está ya la gente implicada que cuando Sui y ay, se me olvidó el nombre de la otra. Mometal, ¿no? Sí, Sí. Levantaban los brazos, el público ya interactuaba con ellas, ¿sabes? me extraña, no me extraña. Así que Además están hipnotizados, aparte por la coreografía y la voz de su metal, esa batería es que te deja ahí hipnotizado, se te mete ahí el ritmo, ahí el doble de bombo. es Madre mía. una auténtica maravilla. En fin, me ha encantado esa ovación, porque no es un aplauso, es una ovación. Esto es reconocimiento, esto es consagrarse internacionalmente en el país donde nace el heavy. Vienes de Japón y te los ganas. Esto es... a mí me emocionan estas cosas, Sí, claro. ¿sabes? Oye, Yo disfruto con estas cosas. Bueno, vamos a ver, voy a intentar aquí la conexión.
me falla un poquito, pero es que me voy a quedar sin batería antes que sin conexión. Así que esperemos que el wifi respete. Mira, desaparece y aparezco. Y ¡Tachán! vuelve a aparecer. Ea, truco de magia incorporado. Es que aquí es puro espectáculo, rock and reactions. Aquí, ¿habéis visto? Todo aquí sin cortes. Bueno, algún problema técnico hemos tenido en algún programa, pero bueno, un día contaremos. Pero bueno, y también es para hacer tomas falsas que quedaría para mucho. Algún día haremos un vídeo de... Efectivamente, efectivamente. Y los días sin sueño. Estoy grabando esto con 2 horas y media de sueño. Como había que preparar el especial anime, pues creo que a las 3:40 por ahí terminé de la mañana. Bueno, pues nada, Yo me lo imaginé. sí, Porque no me te escribí, no me contestaste, digo, uy, este está ahí liado y no. estaba ahí. No, lo que pasa es que yo soy como los burros, ¿sabes? Es decir, yo me enfoco y hasta que no termino, bueno, me desvío del tema, que después nos comentan que nos vamos por otras vías. Venga, retomamos. Mira.
Me he partido de risa porque uno del público se ha emocionado tanto que se ha quitado el collarín. El collarín, el hombre estaba, ¿sabes? Con un collarín ortopédico, se lo ha quitado y empieza con el collarín. Y Pues digo, como el que ha intentado subirse ahí, ¿de dónde iba? A tirarse, imagino, ahí al público. Que dice, de pero verdad, tío, no me lo esperaba. Cuando he visto el tío ahí con el collarín, digo, vamos, en ese no me he fijado yo. ¿no te has fijado? Es que lo voy a buscar. De verdad. mm, No más bullying forever, ¿no? sí, sí. Es que no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, me ha hecho una gracia que digo, ¿qué hace un tío ahí con el collarín? Pues estoy emocionado, ¿no? Y se le ha quitado hasta el dolor de cuello. No voy a dar con él. Pero bueno, pero me ha hecho una gracia. Me ha hecho una gracia, tiene que ser por aquí. De verdad, levanta pasiones. Ah, que está, mira, el collarín. Mira, Ah, ¿qué hace ese tío con el collarín? pero es el niño, ¿no? El niño, pues el niño, es decir, un collarín ortopédico, ¿vale? Es decir, ese niño ha tenido un accidente o algo, ¿vale? Que tendrá un latigazo cervical y ha ido al Y concierto ha dicho, venga, que ni collarín ni nada. estoy flipando, de verdad, ¿sabes? Pero mira, la gente, bueno, esto ha sido como doctorarse, ¿no? A nivel internacional. Genial, pues amigos, como siempre, gracias por el apoyo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, nos viene genial un like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y bueno, hay dos formas de poder apoyarnos en esta aventura. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a ver pasar por aquí. Y con el nivel uno podéis ver las reacciones antes que nadie. Y con el nivel 2 pues tenéis reacciones exclusivas. Ahora en los próximos días vais a ver una oleada de reacciones exclusivas para miembros, ¿vale? Porque nos han pasado mil cosas en estos 15 días primeros del mes, pero Además, de verdad. sí, 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 sí. Bueno, cosas de la vida. Pero bueno, ahora retomamos la carrera. Y después está el Patreon, que son reacciones personalizadas, lo que apunta ahí David. Y bueno, dependiendo del nivel que elijas, vas a tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas a lo largo del mes. Bueno, aparte de las reacciones personalizadas con el Patreon, entre otras cosas, tenéis contacto directo con nosotros. Es decir, nos comentáis cosas, es decir, casi os respondemos en tiempo real, ¿vale? Es casi como un chat interno en el que, bueno, también pues es una experiencia diferente, ¿no? Podemos comentar impresiones con vosotros y siempre está bien. Por cierto, comentar que lo hemos pensado hoy, ¿verdad, David? Cuando ocurra alguna vez de que haya una reacción de estas que se bloquean internacionalmente y tengamos que hacer mil maniobras para intentar que salga publicado, si ocurre alguna vez, haremos un vídeo explicando, señores, hemos hecho la reacción, ¿vale? Pasaros por el enlace de Patreon, que lo vais a tener abajo en la información de la reacción, y ese vídeo, esa reacción, la pondremos en el canal de Patreon, pero pública, ¿vale? Para que podáis ver en condiciones esa reacción. Es la mejor forma que se nos ha ocurrido para que no tengamos que recurrir a, como hemos visto vídeos eh, de otras veces, ¿vale? Que hemos tenido que Sí, poner con las marcas de una agua. Sí, marca de sí. agua que tapa la pantalla, y queremos que disfrutéis con los cinco sentidos una reacción en condiciones. Así que bueno, si alguna vez va a ser un vídeo raro, en plan, saldremos nosotros, eh, amigos, pasaros por Patreon que tenéis la reacción allí. Pasaros y lo disfrutáis, ¿vale?
Bueno, amigos, pues como siempre, en lo que decía, los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon, lo que elijáis, están abajo. En la información de la reacción, los enlaces. Y por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho, ¿vale? Es otra forma de apoyarnos en esto para que podamos invertir más horas, que estamos un poquito desbordados. Si a partir de ahora veis, en vez de dos, aparecer tres y cuatro reacciones en un solo día, no os extrañéis porque puede ocurrir, ¿vale? Es decir, por el volumen que estamos manejando ahora mismo. Así que amigos, nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.